Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Lavariega, soy modelo profesional de publicidad y de foto fija y en este video les voy a enseñar algunos tips, poses, trucos o consejos para que ustedes puedan aplicar en las fotografías que se tomen, no importa si las van a usar para Instagram o son para sesiones un poco más profesionales. Todos estos tips son para que ustedes le saquen el mayor provecho a su cuerpo, a su personalidad y a su naturalidad y tengan mucho mejores fotografías. 4TW TV. Así que pues vamos a comenzar con los consejos, pero antes me gustaría decirles que no existe una pose que le quede bien a todo el mundo. Esto depende mucho de su personalidad, de su propio cuerpo, y con base en el propio conocimiento que ustedes tengan de su cuerpo, ya sabrán a qué es a lo que ustedes le quieren sacar mayor provecho, qué les gustaría ocultar más o qué les gustaría que se mostrara más. Entonces ahora sí, vamos a comenzar. El primer consejo que les voy a dar es que siempre que estén posando tienen que buscar generar triángulos y ángulos con su cuerpo. ¿Qué quiero decir? Esto, generar huecos vacíos con el torso, esto hacerlo con los brazos, con las piernas, con su cabeza, con lo que sea que ustedes lo tengan que hacer, con cualquier parte del cuerpo, es generar esto. ¿Por qué? Porque estos triángulos y estos ángulos lo que van a hacer es estilizar mucho más la figura, que se vea más larga, que se vea mucho más estilizada, con más estilo y la pose se vea mucho más natural. El siguiente consejo que yo les puedo dar va un poquito de la mano con el pasado, pero es alargar tu cuerpo. Siempre buscar poses o posiciones en las que te sientas cómodo, obviamente, pero en las que alargues lo más posible tu cuerpo, tus manos. Es bien importante que siempre que poses tienes que posar desde la punta de la cabeza hasta la punta de tu pie. Siempre tienes que intentar alargar tu cuerpo, alargar tus poses, tener la espalda derecha, las piernas alargadas, los brazos, todo lo tienes que tener relajado, pero al mismo tiempo tienes que intentar alargarte. Eso siempre te va a ayudar a estilizar mucho más tu figura, y con el consejo anterior, que es de formar los triángulos, te aseguro que vas a poder mejorar muchísimo más tus fotografías y tus poses. Es decir, no es lo mismo que yo esté posando una fotografía así, alargando mi cuello, alargando mis hombros, bajando los brazos, tensando el abdomen, a que yo, por el contrario, tenga una postura con la espalda enconchada, con los brazos así, el cuello hacia abajo. Pues obviamente la pose, aunque la cara sea la misma, o quiera hacer yo el mismo gesto, pues no se va a ver para nada igual. La forma y el cuerpo se van a ver mucho peor. Entonces yo siempre les recomiendo que alarguen su figura, que alarguen todo, alarguen sus manos, sus brazos, sus piernas y posen con todo su cuerpo. El tercer consejo que les voy a dar es siempre seguir la luz, siempre seguir la fuente de luz que ustedes tengan, no importa si es luz natural o luz artificial. Ustedes siempre deben de posar siguiéndola, nunca hacer contra eso. Por ejemplo, si tengo yo una fuente de luz aquí, no voy a hacer esto porque esto le va a hacer mucha sombra a mi cara y entonces la pose y la fotografía no se van a ver igual. Entonces tú siempre tienes que apuntar hacia la luz. Igual les digo, no importa si es de una ventana, si es el sol o si es un foco o una luz natural, ustedes siempre diríjanse hacia ella. De la misma manera en la que intenten no tener fuentes de luz detrás de ustedes, porque eso les va a hacer contraluz y no se ve tan bien la foto, a menos de que el fotógrafo eso es lo que quiera conseguir, pero esas ya son cosas que dependerán de él. Como ustedes, como modelos para la fotografía, eso es lo que tienen que hacer, siempre seguirla y nunca ocultarse de la luz. El siguiente consejo es para que ustedes puedan encontrar los ángulos correctos para su cara. Vamos a establecer 9 puntos. Imaginemos que es como un teléfono: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces tú lo que vas a hacer para practicar, vas a tomarte fotografías apuntando hacia cada uno de estos ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y de esta forma vas a poder encontrar cuál es el ángulo que a tu cara le va mucho mejor. Y esto lo vas a hacer con tus fotografías, y ya que lo sepas ya va a ser mucho más fácil cuando tengas que estar en una sesión o que alguien te esté tomando alguna fotografía, que tú ya sepas cuál es tu ángulo y de qué lado se ve mejor tu cara, de qué lado tienes que seguir la luz, de qué lado es el que tienes que estar posando. Este consejo les doy y les juro que también va a mejorar muchísimo, hasta si son selfies, va a mejorar muchísimo su desempeño cuando les estén tomando fotos. Ahora, hablando de estos ángulos y de estos movimientos sutiles que van a cambiar mucho, ustedes siempre que estén posando intenten hacer cambios sutiles, que tengan una pose y tal vez la pueden conservar y cambiar la mano aquí, cambiar la mano hacia acá,
Igual, otra cosa que pueden hacer para que sus fotografías se vean diferentes y puedan tener como una gran variedad de ellos es utilizar todo lo que tengan para posar. Si son accesorios, su cabello, la misma ropa que tienen puesta, si tuvieran una chamarra, tal vez tomarla, posar con ella, posar con las mangas. Si tienen un short o tienen, por ejemplo, estos, también pueden posar con el mismo pantalón, con la blusa, su mismo cabello. Posen con todo lo que tengan a su alcance. Esto igual les va a hacer que en sus fotos sean mucho más dinámicas y tengan mucha más variedad para que ustedes puedan elegir cuál va a ser la mejor fotografía. Como para darles un ejemplo, yo me acabo de colocar este raincoat y hay un millón de cosas diferentes que se pueden hacer. Por ejemplo, podríamos poner las dos manos en el mismo lugar, una mano arriba y otra abajo, se puede abrir, se puede cerrar. Siempre intenten que sus poses las estén cambiando, las manos en los bolsillos, una sí y una no, las dos aquí. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ustedes simplemente estén experimentando, sean creativos y pues las poses van a mejorar muchísimo, van a tener un rango mucho más amplio de fotografías que elegir y muchas más poses. Igual si están trabajando con algún fotógrafo o con alguna marca, pues esto les va a ayudar mucho a que ellos también elijan cuál es la mejor fotografía. Entre más variedad, siempre vas a tener más de dónde escoger y mejores fotografías. El siguiente es un truco que a mí verdaderamente me ha salvado la vida y es que muchas veces no sabemos qué hacer con nuestras manos en las fotografías. Y las manos son detalles que puedes que tenga una excelente fotografía con una muy buena pose, pero si tienes las manos tiesas o muy duras o las pusiste en algún lugar incorrecto, pues muy probablemente la fotografía se vea falsa y se vea una pose que tú no estás cómodo en la que estás haciendo. Entonces yo lo que les recomiendo, este es un truco muy bueno. Cuando tengas tu mano relajada, simplemente bajar el dedo medio y los demás dedos van a seguir. Entonces es muy diferente que yo esté posando tal vez un retrato y tener las manos así a que tal vez yo las tenga colocadas así. Que yo esté así a que tal vez las tenga colocadas así. Va a cambiar mucho la fotografía simplemente empujando este dedo hacia adelante y los demás dedos ya los van a seguir con naturalidad. Siempre hagan esto en sus fotografías para que sus manos se vean con toda la naturalidad posible. Ahora les voy a hablar un poquito sobre qué pasa si tú estás tomando una fotografía sin ser un profesional o alguien te está tomando una fotografía que no es profesional, pero para que tus fotos sí lo parezcan es conocer los planos de la fotografía. Y es que, por ejemplo, en el plano de cuerpo completo nunca debes de cortar los pies y nunca debes de cortar ninguna parte de la cabeza y dejar suficiente espacio de la cabeza al final de la fotografía para que pues se pueda ver bien, se vea el cuerpo completo, se ve el outfit completo y tu foto se vea profesional. Luego tenemos el plano americano, que es más o menos desde la altura de las rodillas. Después tenemos el plano medio, que es a partir de la cadera hacia acá. Luego tenemos el plano media cara, que es desde el pecho acá. Y el primer plano, que sería justo este, que tu cara va a ser el primer plano. Entonces, conociendo todos estos planos de las fotografías, tú vas a poder elegir una fotografía mucho más profesional y que se vea súper bien. Todos estos consejos recuerden que yo se los doy desde mi experiencia, desde lo que a mí me ha funcionado, desde platicar con otros modelos o fotógrafos, que es lo que más también les funciona, pero ustedes recuerden que deben de conocer su cuerpo, deben de saber cuáles son las partes que más quieren resaltar, cuáles son las que menos y con base en eso es con que ustedes tienen que practicar y elegir las poses que mejor les van. No hay una pose que quede bien para todos, eso no existe porque todos nuestros cuerpos, nuestras alturas, lo que nos gusta y lo que no nos gusta es diferente, cada quien tiene su estilo y su personalidad. Entonces ustedes siempre deben de buscar cuáles son las que para ustedes quedan mucho mejor. Con esto es con lo que yo me despido, espero que les hayan gustado mucho, que les sirvan, que los pongan en práctica y pues me despido, yo les mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Bye.